Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema que genera muchísimas dudas entre quienes tienen una ninfa como mascota y es por qué mi ninfa no pone huevos. Sin más, empezamos. Muchas veces tenemos una hembra adulta que en teoría está lista para criar, pero pasa el tiempo y no pone ni un solo huevo. Esto puede deberse a muchas causas, desde la alimentación, la edad, el entorno, hasta el hecho de que quizás ni siquiera esté lista para reproducirse. Por eso a continuación te voy a contar cuáles son las causas más comunes por las que una ninfa no pone huevos y qué puedes hacer en cada caso para solucionarlo o al menos entender lo que está ocurriendo. En primer lugar, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestra ninfa es hembra y aunque puede parecer una pregunta muy obvia, es más común de lo que parece confundir el sexo de una ninfa, sobre todo si aún es joven o si pertenece a alguna mutación, en la que el macho y la hembra se parecen mucho físicamente, como por ejemplo ocurre con las ninfas lutinas o albinas, en las que es prácticamente imposible diferenciarlos a simple vista, sobre todo si aún no se han desarrollado por completo. Así que si tienes dudas sobre si tu ninfa es macho o hembra, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo por aquí arriba, donde explico cómo diferenciarlos según la mutación y otras pistas que te pueden ayudar. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la edad, y aunque algunas ninfas pueden empezar a mostrar señales de celo desde los 6 u 8 meses, eso no significa que estén listas para reproducirse. Lo ideal es que una ninfa tenga al menos un año antes de reproducirse, puesto que en ese tiempo su cuerpo ya está más desarrollado, tanto a nivel físico como hormonal, y pueden afrontar una puesta sin comprometer su salud. De esta forma, evitaremos problemas que pueden aparecer en hembras jóvenes, que aún no se han desarrollado por completo, como por ejemplo huevos atravesados. Por lo que si tu ninfa no ha cumplido el año, no te preocupes, porque es completamente normal que no ponga huevos. Ten paciencia y déjala que madure tranquilamente antes de intentar criar con ella. Otra de las causas más comunes por las que una ninfa no pone huevos es una alimentación inadecuada y esto pasa más veces de lo que pensamos. Aunque vemos que nuestra ninfa está sana, activa y comiendo bien, si su dieta no es equilibrada, su cuerpo no va a entrar en modo reproductivo. Durante la etapa previa a la puesta, la ninfa necesita una buena base nutricional que le permita afrontar ese esfuerzo físico sin problemas. No vale solo con darle una mezcla de semillas completa y balanceada, sino que es necesario que le aportemos otro tipo de vitaminas y minerales, como por ejemplo el calcio. El calcio es uno de los minerales más importantes en esta etapa, porque es el que permite formar correctamente la cáscara del huevo, pero de poco sirve darle calcio si no le aportamos también los elementos que necesita para absorberlo bien, como por ejemplo la vitamina D3 o el fósforo, que son igual de importantes y que muchas veces se pasan por alto. Además, durante esta época también necesitan un aporte extra de proteínas, que son esenciales para mantener su fuerza, su energía y su estado en general en buenas condiciones. Por eso es tan importante ofrecerle una alimentación variada y de calidad. Lo ideal es darle una buena mixtura de semillas, especial para ninfas, completa y balanceada, que se pueda complementar con frutas y verduras frescas como la manzana, el brócoli o la zanahoria. También es fundamental que siempre tengan a su disposición un hueso de jibia como fuente constante de calcio y que podamos reforzar su dieta con otros alimentos, como por ejemplo la pasta de cría, especialmente durante el periodo reproductivo, o incluso la podemos utilizar durante todo el año, aunque como siempre usándola con moderación. Una buena alimentación no solo favorece la puesta, sino que también evita problemas como la retención de huevo o debilidad tras la cría. Así que si tu ninfa es hembra, está en edad reproductiva y no está poniendo huevos, revisa su alimentación. Otro de los factores que influye bastante en si una hembra pone huevos o no es el entorno en el que vive y si recibe algún tipo de estímulo reproductivo. Por un lado, está el estímulo social o reproductivo, es decir, si nuestra ninfa vive completamente sola, sin contacto con otras aves o sin ningún tipo de estímulo visual o auditivo, es posible que su instinto reproductivo no se active y aunque es verdad que muchas ninfas pueden poner huevos sin estar emparejadas, también lo es que ver o escuchar a un macho puede ser suficiente para desencadenar el celo y por lo tanto para comenzar la puesta. Por otro lado, también es fundamental que el entorno cumpla ciertas condiciones que favorezcan la puesta de huevos. Si la jaula está en un lugar con ruido constante, cambios de temperatura, corrientes de aire, demasiada actividad a su alrededor o sin una iluminación adecuada, lo más probable es que la ninfa no se sienta lo suficientemente segura como para iniciar una puesta. Por lo que aunque pueda parecer que está en edad de reproducción y en buena forma, si no se siente segura simplemente no va a poner huevos. Y a esto hay que sumarle el estrés diario y la falta de descanso, que son igual de importantes, ya que pueden provocar que la ninfa no consiga regular su sistema hormonal correctamente. Por eso, asegúrate de que tu ninfa está ubicada en un lugar tranquilo, con buena iluminación natural, protegida del frío y del calor excesivo, y donde reciba los estímulos adecuados sin interrupciones constantes. Llegados a este punto, seguramente te estés preguntando, ¿debería preocuparme si mi ninfa no pone huevos? Pues depende. Si tu ninfa está sana, bien alimentada, con buen aspecto general y no muestra ningún comportamiento extraño, no hay ningún motivo para alarmarse.
puesto que hay muchas ninfas que nunca llegan a poner huevos, sobre todo si viven solas, sin estímulos reproductivos o sin pareja, y esto no es un problema. Ahora bien, si ves que intenta poner pero no lo consigue, si está muy inquieta, permanece en el suelo más de lo normal o tiene la zona de la cloaca inflamada, entonces sí que deberías prestar atención, porque podríamos estar ante un caso de retención de huevo, y en este caso lo mejor es acudir cuanto antes a un veterinario especializado en aves. Pero si no hay síntomas de este tipo y el resto está en orden, no pasa absolutamente nada porque no ponga huevos, no todas las ninfas tienen que criar y solo deberíamos permitirlo cuando estén realmente preparadas para ello. En resumen, una ninfa puede no poner huevos por muchos motivos y no todos son preocupantes. Puede deberse al sexo, a que todavía no tiene la edad adecuada, a una alimentación poco equilibrada, a la falta de estímulos, al entorno, al estrés o simplemente porque su cuerpo aún no considera que está en el momento adecuado. Lo importante es observar, tener paciencia y asegurarnos de que está bien cuidada, tranquila y en buenas condiciones, y si un día decide criar lo hará, pero si no, tampoco pasa nada. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría y el cuidado de ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.